Muy buenas tardes, amigos. Continuamos esta Semana Santa a la luz de las ciencias bíblicas en Investigando la Historia. Ya vieron que el día sábado iniciamos con el profesor Javier Ortiz Rodríguez. Día domingo, el día de ayer, tuvimos nuestra segunda entrega, que en este caso fue Jacob de Filosofía Judía, para hablar de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esta tercera entrega, hoy lunes 25, nos toca con el profe Javier Salazar del Instituto Criteria. Javi, bienvenido a tu casa. Gracias, Carla, y gracias por la invitación nuevamente a participar en esta serie que estás llevando a cabo en la llamada Semana Cristiana, también la Semana de la Pascua. Bueno, como ven ustedes arriba el título, la Pascua en los sinópticos. ¿Podemos entrar un poco en contexto a la gente qué es la Pascua en los sinópticos, profesor? Sí, claro, mira, quiero hablar un poquito acerca en resumen, ¿no? Porque hablar de la Pascua en los sinópticos es bastante, digamos, hay mucho contenido que tocar allí. Pero quiero hacer más bien un marco de referencia en donde podamos aquí hablar acerca de por qué los evangelios sinópticos, dejando por fuera a Juan no entra dentro de este grupo de evangelios, han estructurado sus materiales en 7 días. Ellos han estructurado sus materiales en 7 días, básicamente. Y la estructura que ellos han realizado está basado en un trasfondo pascual. En un trasfondo pascual. Vuelvo y repito, son Mateo, Marcos y Lucas quienes han hecho de lo que se conoce como la entrada triunfal de Jerusalén, que hablaba Jacob hace unos días atrás, y lo que sería, vamos a decir, la muerte y la sepultura del Señor. Obviamente de ahí entraría también el día sábado y el día domingo, que se conoce como Domingo de Resurrección. No voy a llegar hasta allá, quiero también dejar, yo sé que toda esta semana vamos a estar, en este caso, investigando la historia, platicando de diferentes temas. Quiero dejar también que los compañeros, los otros profesores aborden con detalle los temas que les corresponden, pero yo más bien quiero hacer más bien un panorama general. ¿Ok? Vamos a comenzar desde el domingo, porque para los sinópticos es el día domingo el inicio, ¿no? El inicio de esta configuración que nos va a llevar a la llamada Pascua. O sea, que pudiésemos decir que lo que se conoce como el Domingo de Ramos prácticamente es el inicio de lo que va a ser dentro de pocos días la celebración pascual dentro del cristianismo. Ojo con esto, dentro del cristianismo, ¿ok? Bueno, como ustedes bien saben, los 4 evangelios, por cierto, es uno de los pocos materiales donde los 4 evangelios contienen el mismo relato, con diferentes matices. Como ya les mencioné, no vamos a tocar a Juan. Juan le pudiésemos dedicar en otro momento una clase especial acerca de este contexto. Solamente hablaremos de Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? En el caso de Mateo, la entrada triunfal de Jerusalén iniciará a partir del capítulo 21, ¿no? En el caso de Lucas, esta será el inicio del capítulo 19 y de Marcos sería el capítulo 11 de Marcos. Solamente quiero mencionar aquí 2 cosas interesantes en general. Lo primero es que ciertamente Mateo hace alguna diferencia. Por ejemplo, el tema que tiene Mateo es que menciona a dos animales que Jesús no se sabe cómo, de qué manera los monta a la vez, ¿no? Que es el asna y un pollino, un pequeño pollino. Y en el caso de Lucas y Marcos, coinciden de que no son dos, sino más bien son uno. O sea que aquí pudiésemos entonces ver a través del análisis rápido que estamos aquí haciendo que Mateo tiene ciertas diferencias con Lucas y Marcos, entre otros pequeños detalles allí que no vale la pena tocar. Luego vamos a observar que Lucas, después de la entrada triunfal, lo primero que hace es llorar por Jerusalén. Una vez que entra, él llora por Jerusalén. Marcos no tiene ese relato, no tiene el relato del lloro de Jesús por Jerusalén. Mateo tiene un relato muy parecido, pero no lo tiene en ese lugar, en el capítulo 21 de la entrada triunfal, sino más bien lo tiene en el capítulo 23, en el 37 con 39, cuando decreta
a partir del capítulo 24 la destrucción del templo de Jerusalén. O sea que allí, en este caso, Mateo y Marcos no contienen el relato, más sin embargo, Mateo hace un comentario más adelante en otro día de los que vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? Luego, Mateo y Lucas coinciden con un evento que se conoce como la purificación del templo. ¿Cuándo ocurre esto? Todo esto que estoy mencionando ocurre el día domingo, la purificación del templo. En este caso, Lucas, capítulo 19 también, y Mateo, capítulo 21, ambos tienen esos relatos, vamos a decir, dentro del mismo día. Marcos no lo tiene ese día. Marcos lo va a tener para el día lunes. O sea, es el día lunes cuando Marcos va a narrar el episodio de la purificación del templo. ¿Ok? ¿Cómo lo va a tener Marcos? Bueno, lo va a tener de esta manera. Quiero que presten atención. Para el día lunes, en el caso de Mateo, ojo con esto, y Marcos, ellos van a iniciar ese día hablando acerca de la llamada maldición de la higuera. ¿Okay? Jesús se va el día domingo en la tarde a Betania. Aparentemente es Betania el lugar donde él se queda a dormir, descansa y regresa nuevamente a Jerusalén en la mañana. Y lo primero que dice Mateo es que consigue Jesús una higuera, un árbol, una higuera, y le decreta, ¿no? Le decreta juicio sobre ella y la higuera se seca de manera instantánea. En el relato de Marco no. El relato de Marco, ese relato está dividido, ¿no? Está dividido entre el día lunes y el día martes. O sea que ciertamente Jesús en Marcos decreta la maldición de la higuera, pero no es hasta el día martes cuando nuevamente Jesús va a Jerusalén y esta higuera se ha secado. ¿Ok? Otros relatos en donde ambos tienen similitud o están, vamos a decir, tienen los mismos relatos, es acerca de la llamada purificación del templo. Marcos la ha dejado para el día lunes. Jesús la mencionó el día domingo y también Lucas la mencionó el día domingo. En cambio, Marcos la tiene para el día lunes después de la maldición de la higuera. O sea que después de la maldición de la higuera es que Jesús va a purificar el templo. O sea, fíjense que la intención de Marcos aquí es totalmente distinta en cuanto al relato, ¿no? Luego ellos van a coincidir en un relato bastante interesante que es el tema referente a la autoridad de Jesús. Los tres evangelios, Lucas, Marcos y Mateo, coinciden en ese relato. Luego Mateo se va a distanciar con un relato muy distinto que es la parábola de los dos hijos. Y luego nuevamente Mateo, Marcos y Lucas van a volver a coincidir con los labradores malvados, ¿no? Para Mateo sería el capítulo 21, para Lucas sería el capítulo 20 y para Marcos sería el capítulo 12. Luego Mateo añadirá otro material o distinto, que es la parábola del banquete de boda, que no lo tiene ni Lucas ni Marcos. Aquí en el caso de Lucas y Marcos, pareciera que van siguiendo una misma idea. Mateo se ha distanciado un poco con estos relatos, ¿no? Luego ellos van a coincidir nuevamente, luego de la parábola del banquete de bodas, Mateo, Lucas y Marcos, con la llamada el pago del tributo, ¿no? Preguntándole a Jesús si quería pagar los tributos al César o no los quería pagar. Bueno, aquí los tres evangelios también coinciden. Hay algunas diferencias entre cada uno de ellos, pero son diferencias muy, muy pequeñas, ¿no? Otro detalle también en donde los tres evangelios coinciden después del pago del tributo es la referencia que tiene que ver con la pregunta acerca de la resurrección que hacen los saduceos. Ese también es otro relato donde los tres evangelios sinópticos coinciden. Aquí se distancia Lucas. En este día se distancia Lucas y queda Mateo y Marcos, donde ambos hablan acerca del gran mandamiento, ¿no? Este tema acerca del gran mandamiento también es interesante analizarlo desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de Marcos y el punto de vista de Mateo. Tienen mucha relación en algunos casos, pero también tienen su propia teología. Luego vendría dentro de ese mismo día, que es una de las cosas que me asombra de todo vamos a decir, toda la estructura pascual, es la cantidad de materiales que hay para tan poco tiempo. O sea, es una de las cosas que a mí me llama la atención.
cosa que los historiadores han tratado de buscarle una explicación de alguna forma lógica e histórica, o tratar de sacar de aquí algo histórico, como por ejemplo, en el caso de la entrada triunfal de Jerusalén, que ocurre el día domingo, los historiadores ven nada plausible de que esto haya ocurrido unos días antes de la Pascua. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Viendo toda esta cantidad de materiales que hay desde el día domingo hasta el día jueves, viernes, o sea, los 7 días que cubre todo este evento, ¿qué han hecho ellos? Ellos han tratado de dilatar un poco la idea, y lo que muchos proponen es que esa entrada triunfal de Jerusalén haya más bien ocurrido por lo menos unos 6 meses anteriores. O sea que han retrasado el inicio del domingo de Ramos unos 6 meses anteriores, y sería algo así como en la fiesta de los tabernáculos, la llamada fiesta de los tabernáculos, cuando ocurre dicho evento. ¿Para qué hacen eso? Para tratar de ver cómo encajar de manera cronológica toda esta cantidad de relatos que hay desde el capítulo 21, ya sea en Mateo, o el capítulo 11, ya sea en Marcos, o el capítulo 19, ya sea en Lucas, hasta el final de cada uno de los evangelios. O sea que realmente no es probable en tan pocos días agrupar todo eso, ¿ok? Pero como podemos observar también que los evangelios no son históricos, no son relatos necesariamente históricos, sino que son relatos con estructuras teológicas. O sea que podemos ver un Jesús prácticamente dando mensajes que pudiesen durar, si seguimos esta secuencia cronológica, más de 48 horas sin dormir, algo así. O sea, por toda la semana, o pasar toda esa semana sin dormir, dando un sermón uno tras otro, porque no se puede, o sea, es imposible tratar de, disculpen, tratar de llevar una secuencia a cada uno de estos temas. Bueno, después hay una pregunta que ellos se hacen, que es la pregunta de quién es el Cristo. También esto también es muy importante mencionarlo, porque en el caso de los evangelios, por ejemplo, si vemos a Mateo, si vemos a Lucas o si vemos a Marcos, vemos que la intención de cada uno de ellos hacia sus oponentes, también podemos ver a oponentes totalmente distintos. Mateo hace mucho énfasis en que los que viven tentando a Jesús son mayormente los escribas o los fariseos, especialmente los fariseos. O sea que podríamos decir que los oponentes más directos que tiene Jesús en Mateo son los fariseos. En Marcos podemos observar que quienes buscan tentar a Jesús son los escribas. O sea que ciertamente la intención de cada evangelio es totalmente distinta en cuanto a sus adversarios, ¿no? Marcos son los escribas. En Lucas hace una mezcla entre escribas y fariseos también. Y bueno, podemos ver también esa idea bastante desplegada, ¿no? Luego Mateo va a hablar, después de ese relato, acerca de los 7 ayes y escribas que utiliza acerca de los escribas y los fariseos. 7 ayes, cosas que en el caso de Lucas no lo tiene, porque a Lucas solamente lo que se le menciona es una acusación que va hacia los escribas, y Marco habla acerca de también una acusación que va hacia los escribas. O sea que aquí Lucas y Marco están bastante alienados en la misma en el mismo tipo de relato, ¿ok? Bueno, luego vemos el relato de Jesús se lamenta Jerusalén, que ya lo mencionamos, se parece mucho al que menciona Lucas al inicio de la entrada triunfal, ¿no? Mateo lo tiene en el capítulo 23, disculpen, es Mateo que lo tiene en el capítulo 23. Lucas y Marcos aquí se van a distanciar de Mateo, y ellos irán por otra propuesta, que sería la propuesta de la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda la va a citar Mateo, Marcos, disculpen, y también la citará Lucas, capítulo 21, ¿ok? Pasamos a otros relatos que se encuentran dentro del mismo día martes, Todo esto está ocurriendo solamente en el día martes. Todo esto es lo que he mencionado hasta aquí ahorita. Ocurre el llamado discurso escatológico de Mateo 24. Mateo 24, el discurso escatológico, no quedará piedra sobre piedra, las señales antes del fin. Lucas también hace de lo mismo, habla acerca de la destrucción del templo. Marcos también utilizará el relato en Marcos capítulo 13, ¿no? El llamado discurso escatológico.
Aparte de eso, dentro de ese mismo día, Mateo agrega tres, vamos a decir, parábolas que en este caso Marcos y Lucas no contienen, que es la parábola de las 10 vírgenes, las parábolas de los 10 talentos y el juicio final, que serían los capítulos 25 de Mateo. Todo esto que estoy mencionando ocurre en un solo día. En este caso es el día martes. Ocurre todo eso. O sea que es muy inverosímil de que esto haya podido suceder históricamente de esa manera. Y si realmente sucedió, ¿no? Si no son relatos necesariamente teológicos o constructos teológicos. Luego entramos el día miércoles y aquí los tres evangelios nuevamente se organizan, o por lo menos nuevamente coinciden en cuanto a los relatos. Vemos aquí el día miércoles, muy temprano, Mateo capítulo 6:2 habla acerca del complot para matar a Jesús. Y ahí también Lucas 22 y Marcos 14 también mencionan lo mismo. Jesús es ungido en Betania. Ese también es otro tema aquí sumamente interesante. En este caso, ¿cómo les explico? En este caso, Lucas no tendrá ese relato en la misma secuencia que lo lleva Mateo y Marcos, ¿no? Porque Marcos también tendrá a Jesús es ungido en Betania, pero Lucas tiene un relato muy parecido, ojo con esto, en el capítulo 7, versículo 36 al 50, tiene un relato muy parecido con este tema relacionado a Jesús es ungido en Betania. Por cierto, hace unos días subí un extracto de este tema en el canal Instituto Criteria. Pueden pasarse por allá y ver un poco acerca de este short que subí allí como de... Lo dejo el enlace acá en la descripción. Perfecto. Allí luego podemos observar que Mateo menciona acerca de la traición de Judas. Aquí también es sumamente interesante, ¿no? Porque vemos que los evangelios, si bien mencionan la traición de Judas, los tres evangelios, vemos que la intención de cada uno de los evangelios en relación a la traición de Judas es totalmente distinta. Ahí también hay un tema interesante que me gustaría tocar en algún momento, ¿no? Porque como ven, cada uno de los evangelios, este relato, son posiciones totalmente distintas de los tres, aunque se hable de una misma, vamos a decir, tiene una misma intención, que sería la traición, ¿no? Los tres evangelios aquí coinciden. Esto sería el día ya miércoles. O sea, el día miércoles estamos ya en relación a este tema. Vamos al día jueves. El día jueves ocurre la llamada Pascua, ¿no? La llamada Pascua, la Pascua cristiana, ocurre aquí, o por lo menos la que celebra el cristianismo. Y bueno, aquí va a comenzar el día jueves, o el día jueves va a iniciar de esta forma. Y es que Jesús le solicita, le pide a los discípulos que vayan a la ciudad y que vayan a ver en casa de una persona que él les va a indicar, dependiendo de la versión. Si en el caso de Mateo, Mateo no da detalles de quién es la persona, solamente dice que es un cierto hombre, no dice más nada, el cual ellos ya van a identificar. Tampoco nos dice quién es esa persona, cómo se llama, no dice absolutamente nada. Ellos llegan hacia esa persona y esa persona ya sabe, pareciera que ya conoce la información y le dice a Jesús que sí, que venga acá a celebrar la Pascua con él. Cuando vamos al texto de Marcos, aquí Marcos y Lucas tienen similitud en cuanto al texto. ¿Por qué? Porque la petición que hace Jesús se la hace a los discípulos y les dice que, bueno, cuando vayan a la ciudad, cuando vean un hombre con un cántaro de agua, esas personas le deben de llegar y decirles que, bueno, que Jesús quiere celebrar con los discípulos la Pascua en su casa, ¿ok? Bueno, esto es un tema también, el tema del hombre con el cántaro de agua es bastante inverosímil, aunque, por ejemplo, Joaquín Jeremías menciona de que ciertamente habían los llamados aguadores, ¿no? O aguador, que eran hombres que cargaban con agua, pero lo que parece extraño en este relato es que el agua sea en cántaro. Ciertamente, estos hombres que en algún momento, porque Deuteronomio lo menciona, también hay otros textos que mencionan hombres que llevaban agua, no lo hacían en cántaro. De hecho, en ninguno de esos textos se menciona de que el hombre llevara un cántaro en este caso. Pero
Joaquín Jeremías menciona de que habían hombres que llevaban el agua en botas de piel, ¿ok? Una especie de botas así como de cuero, de piel, de animal, entonces ahí llevaban el agua. Entonces, pero aquí dice claramente que es un cántaro. Entonces, esto podría tener muchas explicaciones teológicas. Algunos lo relacionan con el tema de un elemento más bien que tiene que ver con el símbolo en este caso de Acuario, del hombre que aparece con el cántaro en el signo de Acuario, que más o menos va entre el mes de enero y el mes de febrero. O sea, algunos le dan una simbología ahí de calendario, otros piensan de que este es un texto que es un texto más teológico que histórico. Aquí también hay mucha tela que cortar. Pudiese estar aquí un buen rato hablando un poco acerca de ese asunto, no me quiero extender allí. Luego, Lucas va a soltar un relato, va a mencionar un relato que es quién es el mayor. Ese relato ya los otros evangelios lo tienen, pero lo tienen en otro lugar. ¿Ok? Aquí Lucas lo ha colocado de manera estructurada en el Lucas capítulo 22. Ambos, después los tres evangelios coinciden nuevamente con Jesús predice la negación de Pedro. Luego Lucas va a insertar un relato que también es bastante extraño, por así decirlo, aislado, más nadie lo tiene, que es el relato acerca de la bolsa, la alforja y la espada, ¿no? Es ese relato que mencionan que Jesús estaba con discípulos que estaban armados. O sea, es el único relato que pudiésemos decir que los discípulos realmente estaban con Jesús en esas condiciones. O sea, es un relato bastante también aislado, no tiene otro relato que lo acompañe, o por lo menos otro evangelio que lo acompañe de esa forma. Después, los tres evangelios en este día jueves coincidirán en el Jesús ora en Getsemaní, luego vendría el arresto de Jesús, luego Marcos agregaría el joven desnudo, del cual también tengo un video en el canal de Instituto Criteria explicando de quién posiblemente sea este joven desnudo, un análisis que hice acerca de este pasaje. Y luego Mateo y Marcos coincidirían en cuanto a Jesús cuando es llevado ante el concilio. Lucas no tiene ese relato ahí, lo tiene para el día viernes. Y Mateo y Lucas 22 y Marcos coinciden ya al finalizar el día jueves, la última del día jueves, que es Pedro niega a Jesús. Ya eso sería el día jueves. Y con el día jueves, con la negación de Pedro hacia Jesús, terminaría ese día. Ya para finalizar el día viernes, ¿cómo inicia este día viernes dentro del trasfondo pascual? Inicia de esta manera. Jesús es entregado a Pilatos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27:1. Aquí Lucas deja Jesús ante el concilio, lo deja para el día viernes. Mateo y Marco lo tienen en el jueves, finalizando ya la noche del jueves. Lucas lo tiene para el viernes. Otro relato interesante, que es un agregado posterior en Mateo, que es la muerte de Judas, ¿no? Ese relato me interesaría también en algún momento hablar acerca de él, porque es un agregado posterior, es original de Mateo, es una tradición que se lo ha agregado posterior, y de verdad que ese relato no pega en el día viernes, o sea, porque el escenario que presenta, la estructura donde está colocado el relato, más bien entorpece. La muerte de Judas en Mateo entorpece, pero bueno, se introdujo allí para explicar acerca de la tradición, cómo había muerto Judas. Ese solamente lo tiene Mateo. Sabemos que en Hechos de los Apóstoles posteriormente se agregó una segunda tradición acerca de ese relato. Luego tenemos a Pilato que interroga a Jesús en Mateo capítulo 27. También ocurre en este caso en Lucas, y más adelante también ocurre en Marcos capítulo 15, ¿no? Luego Lucas, es demasiado material. Yo de verdad no me explico cómo esta gente pudo meter tanto material en tan pocos días. Y Lucas, ese día martes, Javi, ese día martes, ay, me muero con esa agenda del martes. Uy, no, pero es que el día, te digo honestamente,
Luego, fíjense que en Lucas, después que Jesús se reúne entre el concilio, Jesús es llevado ante Pilato, luego es llevado ante Herodes, que solamente lo tiene Lucas, por cierto, ese episodio de Herodes. Luego, Jesús es sentenciado a muerte en Lucas capítulo 23, que coincide con Mateo capítulo 27 y con Marcos capítulo 15. Después va a suceder algo. Va a suceder algo en Mateo, que es que Mateo, que es un prorromano, el evangelio de Mateo es prorromano y quiere limpiar a los romanos de toda culpabilidad, introduce la idea de Pilato inocente de muerte. El único que tiene esa idea de que me lavo las manos como Poncio Pilato, ¿no? Es Mateo. ¿Entendés? Porque Mateo es un evangelio prorromano. No quiere culpar a los romanos de la muerte. O sea, sí, los romanos van a crucificar a Jesús, pero no va a ser porque Pilato lo quiera. Es porque los judíos lo han pedido de esa manera. Fíjense la intención aquí de este relato, ¿no? Bueno, el único, como les dije, Lucas no tiene esa idea de que Pilato se lave las manos y Marcos tampoco. Y luego, bueno, esa intención de Mateo es la que hasta nuestros días prevalece entre el cristianismo. Sí, por supuesto. De hecho, hay un tema, Carla, que me gustaría tocarlo en el canal. A partir de cuándo se comienza a identificar, ¿no?, la idea de que son los judíos los que matan a Jesús? O sea, ¿a partir de cuándo del contexto histórico? Ese tema lo pudiésemos tocar un día en el canal, ¿oíste? Buenísimo. Yo tengo ese tema ya, de hecho, lo tengo ya más que estructurado, desde la patrística, desde la historia y desde el contexto bíblico, cuando se comienzan a señalar los judíos de culpables. Porque si vamos a las fuentes históricas, bueno, no me voy a extender aquí porque no quiero hacer un spoiler. El primero que menciona a los romanos que han crucificado a Jesús es Tácito. O sea, nada más Tácito, spoiler, por favor, cálmate. Sigamos, la Pascua en los sinópticos. Voy a relajarme entonces. Bueno, Mateo 27, la crucifixión de Jesús, los tres evangelios coinciden allí. ¿A qué hora Jesús lo colocan en la cruz? 12 del mediodía. Aquí, bueno, aquí no con el evangelio de Juan es otra cosa. No quiero meterle tema con el evangelio de Juan. ¿A qué hora ocurre la muerte de Jesús? Bueno, ocurre a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ocurre la muerte de Jesús en los tres evangelios. Aquí coinciden, excepto Lucas, que se separa de Mateo y de Marcos en cuanto a las palabras que Jesús dice antes de morir. Marcos y Mateo tienen prácticamente una frase en aramea muy parecida. En los manuscritos hay algunas variantes allí: Elí, Eloi, Eloi, Lama Sabatani, Lema Sabatani, etcétera. Pero siguen la misma idea, ¿no? Lucas no tiene esa frase en arameo. Y bueno, aquí sí hay esa frase, ¿no?, en los evangelios, en donde se distancia Lucas y se aparta de esa frase aramea. Luego vendría el capítulo 27, a finalizar el capítulo 27, la sepultura del cuerpo de Jesús lo piden. José de Arimatea también. De eso también hay mucho material en YouTube. No quiero tampoco allí extenderme. El tema de la sepultura de Jesús, sabemos que en Lucas José de Arimatea pertenecía al Sanedrín, el otro dice que era un discípulo escondido de Jesús, el otro no era un discípulo escondido, pero esperaba el reino. Bueno, los tres tienen una versión acerca de ese tema, ¿no? Y de esa forma, prácticamente, en los evangelios, entre los tres, los sinópticos, terminaría, yo lo voy a dejar tras la sepultura. Sé que también hay otro relato en Mateo, por ejemplo, que es el tema del cuerpo, del cuerpo robado de Jesús y otros temas allí que surgen. Pero desde aquí o hasta aquí quiero dejar el trasfondo pascual de Jesús, ¿no? Hasta el día viernes, porque tampoco le quiero quitar información o adelantarme a otra información de otros compañeros, ¿no? Sí, lo que mañana, antes de terminar o antes de que de repente me quisiera hacer algún tipo de pregunta, es que, por ejemplo, que aquí no lo mencioné,
que tiene que ver con la cena pascual, ¿no? La llamada cena pascual que ocurre en la casa de este hombre que ciertamente los evangelios tampoco coinciden ahí. Hay un rollo con eso, con la casa de quién, El si es del de un cántaro. fariseo, si es de un fariseo, que si no es de un fariseo, que si es del otro. O sea, hay un rollo en ese tema. Pero allí lo que me llama la atención de la cena pascual también es el asunto de la Eucaristía, ¿no? El asunto de la Eucaristía, cómo la conmemoran cada uno de los evangelios sinópticos. Mateo y Marco hacen la conmemoración tradicional, pan, primeramente el pan, luego la copa. En el Evangelio de Lucas, la conmemoración es totalmente distinta. De hecho, la de Lucas tiene muchas características paulinas, ¿no? Que, por cierto, esas características paulinas las podemos ver en Primera de Corintios, ¿no? Que es la primera Eucaristía, o por lo menos la que tenemos registrada como la Eucaristía más antigua. Entonces, aquí, en este caso, el autor de Lucas sigue la tradición eucarística de Pablo, de primero la copa, que representa la sangre, y luego el pan, que representa el cuerpo. Y ya ahora sí, con esto doy por finalizado este pequeño resumen de la semana pascual cristiana acerca de Jesús. Oye, buenísimo. Voy a tomar un poquito de agua porque me estoy ahogando. Sí, media hora sin respirar, no, ha sido mucho. Gracias, Javi, de verdad que qué buen video. Mira, yo pensaba, hacemos un esquema, sería, porque yo me lo iba imaginando en la mente, cuando hablabas el lunes y el martes, y pasaba esto otro, un esquema en una pizarra enorme, ir trazando. Te das cuenta ahí que cómo le das un toque histórico a todo esto, porque son muchas cosas para incluso un solo día, como que se teletransporta para ir de allá a acá, hacer esta actividad, esta otra, impresionante. Como a mí me encanta tanto el tema de las lenguas y la escritura, recordarle a la gente que, por ejemplo, Pascua, que en hebreo es Pesaj, en griego es Pasja. Pasja, claro. Me encanta cómo suena, Pasja. Lo otro, acordarle a la gente que mañana estamos con el doctor Marco Almanza para hablar de las crucifixiones romanas, su origen, las primeras crucifixiones por parte de Roma, donde ellos aprenden esta práctica, cuando la implementan, etcétera, etcétera. Cuando hablabas de el hombre desnudo, también recordarle a los amigos, voy a enlazar ese video aquí en nuestro video, pero también recordarles que el día domingo el profesor Raúl Mendoza Ramos tiene una transmisión en vivo con el doctor Gonzalo Fontana para hablar este tema. Así que también, para que lo recuerden, está dentro del cronograma. Interesante el tema, es poco abordado, bien misterioso el tema, pero buenísimo. Así que les recomiendo a los dos les recomiendo los dos videos, tanto tu video como el del día domingo 31, que va a estar en vivo también. Por cierto, ese día cumplo año. Chiquillo, ya me arruinaste el regalo. No puedo hacer nada. Ok. Ok. Vos veis si cortáis esta parte, la editáis, la configuráis. No, yo no voy a editar nada. Yo no edito nada. Así que bueno, le agradecemos a los amigos que van a ver este video, lo van a apoyar, le van a dar like, a comentarlo, compartirlo y principalmente a ti, Javi, por todo lo que aportas y apoyas en Investigando la Historia. Muchas gracias, Javi, porque podemos contar siempre contigo en todas estas semanas importantes. No, tú sabes que tú cuentas conmigo no solamente para la Semana Zángana, como le digo yo, sino que para cualquier tipo de día que esté obviamente disponible y tienes que decírmelo con tiempo, ¿no? Por mis asuntos también laborales y otros compromisos que tengo. Pero siempre estoy allí apoyando al canal Investigando la Historia, que fue el primer canal que me abrió las puertas, nunca se me va a olvidar. Y me dio la oportunidad de que la gente comenzara a escucharme hablar un poco acerca del tema de la ciencia bíblica, ¿no? Bueno, no sé si nos vemos próximamente. Ahí te dejé unos temas que sería interesante tocarlos. Sí, ya los anoté y el 2 de abril empieza el diplomado. El 2 de abril iniciamos el diplomado. Aquellas personas que todavía no se han inscrito, bueno, ya quedan muy pocos cupos ya y esto va a ser un éxito. Sí, de manera anticipada. Es un éxito, de hecho ya lo es ya es un éxito. Las personas que realmente van a participar
en este diplomado. Todo ha sido, todos estos meses del mes de enero hasta todavía hoy, ahorita se acaba de inscribir 2 estudiantes más y bueno, ahí la gente todavía se sigue inscribiendo. Tuve que ampliar digamos que tuve que ampliar en el tema de la plataforma, pagar otra membresía mayor para poder cubrir los nuevos estudiantes que están entrando. Porque Claro, ya, de hecho, técnicamente la inscripción ya había cerrado. pasamos los Pero, cupos. pero bueno, sí, nos excedimos ya del número de cupos, exactamente. Sí. Pero bueno, ya tuvimos que hacer eso y ya está todo habilitado nuevamente para que los estudiantes que falten puedan ingresar y inscribirse ya en estos últimos días. Lo que nos quedan son 9 días. En 9 días iniciamos, nos vemos nuevamente la cara. Está con el profesor Antonio Piñero. Sí. Antes de finalizar esta transmisión, lo único que diré, que solo los salvos, privilegiados, llamados por Jesús, haremos ese el diplomado. El resto se va al infierno. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.